Detrás del ascenso de Apple y su icónico fundador, Steve Jobs, se esconde una historia fascinante y compleja, una narrativa plagada de innovación, esfuerzo y superación que muchos evocan como algo épico. Sin embargo, esta misma historia está marcada por numerosos obstáculos, producto del egocentrismo y perfeccionismo de Jobs. Su personalidad, a menudo chocante y exigente, lo llevó a enfrentar duras batallas internas, luchas por el poder y reveses comerciales que pusieron en riesgo la supervivencia de la empresa. Apple, hoy en día una de las empresas tecnológicas más influyentes del mundo, con un valor de mercado que supera el $1 billón, fue concebida por la visión innovadora de Steve Jobs. Su capacidad para desafiar lo establecido y crear productos que transformaron industrias la colocó en la cúspide del mundo tecnológico. Sin embargo, esa misma audacia, en momentos inflexibles y dominantes, estuvo a punto de hacerla desaparecer. Más allá de su reputación como un genio de la innovación, esta persona enfrentó dificultades significativas en el liderazgo de los proyectos iniciales, especialmente en los aspectos financieros y en la gestión de relaciones con su equipo. Sumérgete en la apasionante historia de Apple y su fundador, Steve Jobs, un viaje épico marcado por éxitos rotundos, fracasos estrepitosos y, en última instancia, la creación de una de las empresas tecnológicas más importantes del mundo. En 1955, Abdul Fattah John Jandali, originario de Siria, y Joan Carol Schiebel decidieron dar en adopción al niño, que más tarde sería conocido como Steve Jobs. Esto ocurrió porque la familia de Joan desaprobaba la relación y les impidió casarse en ese momento. Al entregarlo en adopción, los padres biológicos de Steve establecieron una condición: que la familia adoptiva estableciera un fondo financiero para garantizar su educación universitaria. Este hecho cobraría una relevancia significativa más adelante en la historia de Steve Jobs. El destino de Steve lo llevó a San Francisco, donde sería criado por sus padres adoptivos, Paul y Clara Jobs. A pesar de que su nueva familia pertenecía a la clase media y ninguno de sus padres había asistido a la universidad, se aseguraron de brindarle a Steve la oportunidad de obtener una educación universitaria. Desde temprana edad, Steve demostró un ferviente interés por la electrónica y la ingeniería. A los 12 años, junto a su amigo Steve Wozniak, incursionó en el ensamblaje de computadoras. Este entusiasmo por la tecnología lo impulsó a participar en cursos en Hewlett Packard y a trabajar en una empresa de electrónica local conocida como California Computer Camp. En 1972, Jobs se matriculó en Reed College, una respetada universidad de artes liberales en Portland, Oregon. Sin embargo, dejó la institución tras un semestre debido a los costos elevados y su desilusión con el enfoque académico convencional. Durante ese tiempo, Jobs participaba activamente en el Homebrew Computer Club, un punto de encuentro para entusiastas de la informática donde forjó relaciones con destacadas figuras de la industria tecnológica, incluyendo a su amigo Wozniak. Fue aquí donde comenzó su camino hacia el éxito rotundo y sus grandes fracasos. En 1976, Jobs y Wozniak establecieron Apple Computer en el garaje de la casa de Jobs. Su primer producto, el Apple I, fue una computadora personal que diseñaron y ensamblaron ellos mismos. La simplicidad y el precio asequible del Apple I lo hicieron muy popular entre los entusiastas de la informática, allanando el camino para la revolución de las computadoras personales. A diferencia de otras computadoras de la época, el Apple I era una placa completamente ensamblada. No obstante, para convertirla en una computadora funcional, los usuarios aún necesitaban agregar un transformador para la fuente de alimentación, un teclado y una pantalla de video compuesto. Tras este primer logro, en 1977, Apple lanzó el Apple II, una versión mejorada del Apple I. Este modelo fue un rotundo éxito comercial, afianzando el liderazgo de Apple en la industria de las computadoras personales. La visión innovadora de Jobs en diseño y experiencia del usuario, junto con su enfoque en la interfaz de usuario, destacaron a Apple entre sus competidores más fuertes de la época. Tras los éxitos alcanzados con el Apple I y el Apple II, y con el firme propósito de posicionar a Apple como la empresa tecnológica más influyente de su tiempo, Jobs comenzó a tomar decisiones polémicas orientadas hacia la innovación y la diferenciación de sus productos respecto a la competencia, sin considerar necesariamente las implicaciones financieras. Esta etapa estaría marcada por su egocentrismo que marcaría un antes y un después para Apple. En los años siguientes, la vida de Jobs y su amigo Wozniak experimentarían un cambio notable al convertirse en millonarios gracias al éxito del Apple II. A pesar de este cambio de fortuna, el afán de Steve Jobs por la perfección seguía siendo constante, ya que siempre buscaba que las cosas fueran perfectas según su propia visión.
A pesar de los dos grandes éxitos, sintieron la necesidad de innovar y lanzaron el Apple III, pero desafortunadamente, este producto fue un fracaso total en términos comerciales. Mientras que Wozniak lideró las visiones y enfoques detrás del Apple I y el Apple II, el diseño del Apple III estuvo bajo la dirección del perfeccionismo de Steve Jobs, lo cual resultó en consecuencias negativas. En aquellos días, Apple empleó a un grupo de ingenieros cuyas ideas eran evaluadas por Steve Jobs, quien tenía la última palabra sobre su aceptación o rechazo. A medida que Jobs se obsesionaba más con el diseño, el fracaso se hacía más evidente. Afortunadamente, la estabilidad económica de la empresa se mantenía gracias a las sólidas ventas del Apple II, lo que compensaba en parte el fracaso del Apple III. No obstante, Steve y Wozniak comprendían la necesidad urgente de lanzar otro producto exitoso si querían asegurar la viabilidad a largo plazo de la empresa. Estaban frente a decisiones cruciales que desencadenarían una de las etapas más difíciles en la vida de Steve Jobs. La presencia de dos directores jóvenes, altamente hábiles en informática pero con escasa experiencia en gestión financiera y administrativa dentro de una empresa como Apple, representaba un riesgo considerable de caer en problemas serios. Los debates entre ellos sobre la dirección de la empresa y la importancia de lanzar este nuevo producto los condujeron a profundas discrepancias de pensamiento. Wozniak es descrito como alguien más mediador y con menos carisma en público, mientras que la imagen de Steve Jobs en ese momento era la de un líder carismático, la cual se transformó por completo conforme surgían los problemas en Apple. Jobs era altamente demandante y había desarrollado una tendencia a no delegar, creyendo que solo él tenía la capacidad de realizar las tareas de manera adecuada. Esto ejercía una gran presión sobre su equipo de empleados, no solo por su obsesión por la perfección, sino también porque quería que las cosas se llevaran a cabo exactamente como él las concebía. Este perfeccionismo, que actuó como un arma de doble filo, lo llevó a desarrollar muchos productos exitosos años más tarde, pero también generó numerosos conflictos dentro de la empresa debido a su egocentrismo y su tendencia a querer controlarlo todo. Era evidente que Apple atravesaba una crisis. Se escuchaban numerosas historias sobre Steve comportándose de manera tiránica, criticando a los empleados y sometiendo al equipo a presiones excesivas. Con el objetivo de beneficiar a la empresa y preservar la salud mental de Steve, los dos fundadores decidieron contratar a un CEO que pudiera liderar la dirección de la empresa. Pero no buscaba solo otro ejecutivo, quería al mejor ejecutivo de la época para llevar a Apple al siguiente nivel. El elegido fue John Sculley, quien en ese momento era el CEO de Pepsi. Apple necesitaba un contrapeso que equilibrara la gestión de la empresa. Mientras Steve se enfocaba principalmente en la creatividad y los detalles de los productos, Sculley se centraría en dirigir la empresa hacia prácticas administrativas y financieras sólidas. La combinación de estas dos personalidades opuestas era como una bomba de tiempo lista para estallar y desatar problemas aún mayores. John Sculley tenía una visión conservadora que se limitaba a enfocarse en la línea de productos existentes para generar más ingresos a partir de lo que ya estaba funcionando, lo cual contrastaba significativamente con la visión innovadora de Steve Jobs. En aquel entonces, Sculley no estaba de acuerdo ni comprendía los gastos millonarios que Steve realizaba en sus intentos por hacer algo revolucionario, por lo que se oponía directamente para proteger las finanzas de la empresa. En una táctica calculada, Steve Jobs decide apartar a John Sculley de su posición, pero esta jugada no resultaría del todo exitosa. Además del CEO, Apple cuenta con un consejo directivo compuesto por sus accionistas, quienes participan en la toma de decisiones sobre el futuro de la empresa. Aunque Jobs era el líder de este consejo, las decisiones se tomaban claramente de forma conjunta por el consejo en su totalidad. Por eso, su elección de destituir a John Sculley del cargo no dio los resultados esperados. Era evidente que esta relación no beneficiaba a Apple, y el consejo tomó una decisión para abordar este problema. Por un lado, tenían al joven Jobs, innovador pero impulsivo, que estaba gastando demasiado, y por otro lado, a John Sculley, un afamado CEO que buscaba estabilidad financiera para la empresa. Ante este dilema, optaron por la experiencia y sacaron a Steve Jobs como empleado de su propia empresa. Fue un golpe muy duro que no lo detendría en su búsqueda de revancha. Decidido a seguir adelante con su sueño, optó por fundar una empresa desde cero, con una estrategia clara en mente. Aunque Steve Jobs ya no trabajaba en Apple, aún mantenía su participación como accionista en la empresa, y esto lo aprovechó en su beneficio. En secreto, Steve Jobs negoció contratos con empleados clave de Apple para formar un equipo para su nueva empresa.
luego informó a la junta directiva de Apple sobre este hecho, minimizando la situación al indicar que eran empleados de nivel inferior que buscaban nuevos horizontes y que los contrataba para un proyecto diferente que tenía en mente mientras se apartaba definitivamente de Apple. Con el tiempo, John Sculley se percató de que lo comunicado por Steve no era completamente verídico. Como consecuencia, hicieron pública la destitución de Jobs de la junta directiva, una noticia que tuvo un impacto positivo en el mercado, tanto que las acciones de Apple aumentaron un 7% en la bolsa. Este acontecimiento representó una señal de tranquilidad para el futuro de Apple, dado que Steve Jobs ya no estaría implicado en el destino de la empresa, dejando el timón en manos de alguien con una vasta experiencia en la gestión empresarial. En este punto, todo parecía conspirar en contra de Steve Jobs, ya que Apple lo denunció por la creación de una empresa competidora, utilizando el conocimiento y los recursos de Apple para diseñar sus productos, así como por llevarse a empleados clave de la empresa de forma secreta. Mientras la denuncia avanzaba, Jobs se enfocaba en la creación de su nueva empresa. Para ello, utilizó todo su capital, que representaba el 11% de las acciones de Apple, valoradas en más de $100 millones. Vendió estas acciones para financiar su empresa y sacar adelante el proyecto, llegando al punto de no tener ninguna participación accionaria en Apple. El nuevo proyecto se llamaría Next y estaría impregnado del perfeccionismo de Jobs. El diseño de esta nueva computadora personal debía ser cuadrado según la visión de Steve Jobs, lo que implicaba modificar muchas de las partes que ya venían con medidas estándar y no encajaban con esta forma. En resumen, Jobs quería reinventar la rueda teniendo una ya hecha. Al insistir en que el producto debía ser estrictamente cuadrado, los costos financieros comenzaron a aumentar considerablemente. Cuando su equipo le señalaba estos detalles por los costos, él simplemente los descalificaba, indicando que eran unos cobardes carentes de innovación. Prácticamente, Steve Jobs había vuelto a sus prácticas despóticas con su equipo de desarrollo, y dado que Steve había financiado todo el proyecto con su dinero, lo que él decía era lo que se hacía sin cuestionamientos. Sin nadie que lo frenara, Steve comenzó a gastar en retoques estéticos por todas partes. Las oficinas fueron rediseñadas varias veces hasta que encontró algo que le gustara. Incluso el cuarto de máquinas, donde se ensamblaban las placas madre, recibió un costoso retoque estético innecesario. Los acabados del producto también se llenaron de extras meramente estéticos, que no aportaban nada a su funcionalidad. En resumen, todo su dinero se estaba gastando en cosas estéticas. Hasta ese momento, nadie había logrado interrumpir su forma de actuar, hasta que la falta de dinero se convirtió en un problema. Aunque muchos le aconsejaron a Steve Jobs que redujera algunos costos fijos, especialmente en aspectos estéticos, su terquedad lo llevó a lanzar su nuevo producto exactamente como lo había imaginado. Como era de esperarse, no escatimó en gastos para el lanzamiento, ya que para él debía ser impecable. Por ello, contrató a un director de teatro para organizar la presentación, llegando a gastar miles de dólares en el evento. El evento inició con Steve Jobs muy orgulloso de su producto final, destacando todas sus ventajas, pero en realidad la diferencia entre su computadora y otras del mercado no era significativa. De hecho, los ordenadores del mercado eran más rápidos en el procesamiento de datos debido a su hardware superior. Adquirir una computadora de Next significaba comprar la parte estética de sus detalles. Esa era la gran diferencia. Sin embargo, todo el sueño de Steve Jobs se desmoronó cuando, en la misma presentación, comenzó a revelar los precios a los que el público podría adquirir los productos de Next. Las estimaciones de esa época para un producto como una computadora personal no debían superar los $2,000 en su costo final para poder ser adquirido por el público. Sin embargo, Next en su lista de precios al público superaba ampliamente ese valor, llegando a costar casi $3,995 la placa base, y como este computador necesitaba un monitor, tendría un costo adicional de unos $2,995, llevando el precio total del producto al rango de los $7,000. Este era el producto básico, pero si querías los adicionales, como el conjunto completo de Next, su precio se disparaba enormemente, superando los $12,000 por equipo. Después de su presentación, que generó cierto escándalo debido a sus precios, llegó el momento de las ventas. Las proyecciones estimadas para que fuera un producto rentable oscilaban en 10,000 unidades vendidas al mes, pero la realidad es que no superaba las 300 unidades. Las pocas ventas se incrementaron al notar que esta computadora no era compatible con muchas de las características que la mayoría de las personas utilizaban en esa época. Al final, era más conveniente comprar una computadora funcional, aunque no fuera estéticamente atractiva, que adquirir un cuadrado que solo servía como elemento decorativo.
La determinación de Jobs con su computadora se mantuvo durante 3 años, pero cuando el dinero empezaba a escasear, su sueño comenzó a desvanecerse. El primer paso fue cerrar la línea de producción de este ordenador. Luego vino el despido de empleados y finalmente la venta de la ultra diseñada fábrica, todo ello con enormes pérdidas financieras. Si a Steve Jobs no le fue bien dirigiendo una empresa, a John Sculley, como innovador, le fue aún peor. Aunque financieramente Apple no estaba quebrada, ya se sostenía únicamente por sus productos insignia y no aportaba nada nuevo. Su competidor, Microsoft, le estaba quitando cada vez más participación en el mercado, hasta el punto de que los usuarios de Apple representaban apenas un 4%. En cuanto a Next, aunque significativamente reducida, aún estaba en pie y contaba con una gran fortaleza, un sistema operativo altamente eficiente junto con una interfaz gráfica sumamente agradable para el usuario. Apple urgía una renovación para recuperar su participación en el mercado, lo que significaba dejar atrás su sistema operativo casi obsoleto en favor de uno nuevo y fresco. Por su parte, Steve Jobs necesitaba encontrar un interés en su sistema operativo, ya que los únicos dispositivos que lo utilizaban eran los ordenadores de Next, los cuales ya no estaban en producción. Así fue como Steve Jobs regresó a su anterior compañía. Apple, bajo el liderazgo del nuevo CEO Gilbert Frank Amelio, adquirió Next por un total de $120 millones y 37 millones en acciones, con la condición de que Steve ocupara un cargo directivo en la empresa. Esta nueva situación situó a Steve Jobs una vez más en una posición de poder, que aprovechó para presionar al CEO de Apple. En 1997, Gil Amelio renunció, cansado de presenciar cómo Steve Jobs conspiraba en su contra y organizaba un golpe para destituirlo. Ante este hecho, Steve asumió el cargo de director ejecutivo y comenzó a despedir a todos aquellos que no compartían sus objetivos. De hecho, destituyó a todos los ejecutivos y los reemplazó por personas que sí estaban alineadas con su visión. No está del todo claro si la decisión de trabajar exclusivamente con personas que compartieran su visión y eliminar cualquier contrapeso fue la clave de su éxito en los futuros productos de Apple. Sin embargo, lo cierto es que Apple resurgió de las cenizas gracias a este enfoque de innovación extrema de Jobs. Al igual que la personalidad perfeccionista, controladora y obsesiva de Steve Jobs, Elon Musk oculta su verdadera personalidad para resaltar sus cualidades y ocultar sus defectos, como podrás ver en este video.